están aquí, he repartido un documento que es un resumen de la charla. Los que estáis en casa, si queréis luego me escribís al mail, que os lo digo porque no creo que lo veáis, o al número de teléfono, que es el 611-811-339, o silviaparra.pnie@gmail.com, y os la paso, la comparto con vosotros a través del mail o del teléfono, ¿vale? Así que, bueno, me presento. Yo soy Silvia Parra, soy farmacéutica y me he especializado en psiconeuroinmunoendocrinología, que esa palabreja es lo que resumimos como PNI. No sé si alguien de aquí ha escuchado hablar de la PNI. Nadie, ¿no? Bueno, para eso, para eso estamos aquí. ¿Qué es lo que me hizo a mí especializarme en esto? Pues que tras varios años en el mostrador de oficina de farmacia, veía que venían muchos pacientes con problemas que no se solucionaban. Sobre todo a mí lo que siempre me ha llamado la atención ha sido el eje intestino-cerebro, aquellos problemas de salud mental y problemas de salud digestiva, ¿no? Y yo veía que por mucho que iban al médico, que tenían diagnóstico como colon irritable, tenían su medicación, tenían todo, pues no mejoraban. Y casualmente esas tarjetas de personas que estaban con esos diagnósticos compartían que, aparte de tener algún medicamento como el Spasmoxil, que es para cuando hay, ¿no? O los tirones, o dolores y demás, ¿no? Cuando uno está con el colon irritable, compartían normalmente que tenían alguna benzodiazepina, un alprazolam, un lorazepam, porque no podían dormir o estaban muy ansiosos. Entonces todo eso me hizo buscar y formarme, ¿no? en esta disciplina que se llama PNI. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué he llamado es intestino-cerebro? Porque me voy a centrar sobre todo en eso. Me voy a centrar en, vamos a ver cómo nuestro sistema nervioso influye en nuestro aparato digestivo y viceversa. ¿Quién no ha tenido aquí, pues yo qué sé, un examen, una mala noticia, que nos hemos puesto inquietos, nos hemos puesto nerviosos y de repente no hemos digerido bien la comida, nos dolía el estómago o hemos tenido que ir al baño de forma urgente? Ahí se ve claramente esa relación, ¿no? Entonces, bueno, hoy a través de eso, de la PNI, vamos a hablar un poco de todo esto, ¿vale? Y nada, espero que os guste. Como os comentaba, ¿qué es esa palabra, ¿no? tan grande de psiconeuroinmunoendocrinología? Bueno, pues es una disciplina médica integrativa que lo que hace es que estudia el organismo de forma integral. No la estudia solamente cada sistema aislado, sino que a la hora de que un paciente llega a consulta con una sintomatología y con un problema, ¿no? Lo miramos a través de todos los enfoques. Lo miramos a través del sistema nervioso, ¿no? A través de los neurotransmisores, sistema inmune, que aquí parece que no, pero el intestino forma una parte muy importante, porque el 80% aproximadamente de nuestro sistema inmune está en el intestino. Y también vamos a enfocarnos en el sistema endocrino. Entonces, al final, relacionando todos esos sistemas, estudiando la microbiota, estudiando el sistema digestivo y demás, pues vamos a ir buscando el origen de los problemas de salud y vamos a ir acompañando al paciente en esa mejoría y en esa solución. ¿Qué podemos ayudar, ¿no? A través de esta disciplina? ¿Qué es lo que, a qué tipo de sintomatología, a qué tipo de patología, a qué tipo de paciente podemos ayudar? Pues personas que tengan problemas digestivos, como vamos a hablar luego también, que tengo un caso práctico, ¿no? Para entenderlo mejor, el famoso síndrome del colon irritable o colon irritable, el SIBO, que también está muy de moda. No es que esté de moda, sino que ahora están empezando a hacerse pruebas y demás donde se ve este sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, candidiasis intestinal. Seguramente muchas de aquí, nada más que está Víctor, ¿no? De donde somos muchas. Seguramente muchas de aquí hemos padecido candidiasis intestinal, candidiasis vaginales que no se resuelven, que no se resuelven, que no se resuelven. Y es porque normalmente su foco está en el intestino, ¿vale? Hinchazón abdominal, periodos de diarrea, de estreñimiento. Muchas veces nos acostumbramos a vivir hinchados, nos acostumbramos a que la comida nos sienta mal, nos acostumbramos a esos cambios de deposiciones y eso no es normal. Entonces, bueno, todo eso ayuda, ¿no? Problemas hormonales. También vamos a ayudar a personas con dolores menstruales, con amenorrea, que es cuando desaparece la regla, el síndrome del ovario poliquístico, infertilidad, problemas autoinmunes. Como os he dicho antes, aquí el intestino juega un papel importante, porque al tener el 80% del sistema inmune en la zona intestinal es una barrera para que aparte de la carga genética que hay y demás, pues una barrera cuando hay hiperpermeabilidad, pues se empiecen a desarrollar toda esa sintomatología y pueda desembocar con otros muchos factores una enfermedad autoinmune.
Vamos a hablar también, ¿no? Vamos a tratar migrañas, dermatitis, y aquí me gustaría centrarme en, ¿no os dais cuenta que últimamente hay muchos niños con dermatitis atópica? Yo en la farmacia lo veo muchísimo. Eh, eso, una de las partes importantes a valorar es la microbiota. No es lo mismo nacer por parto natural, por parto vaginal, que por cesárea. Cuando se nace por parto vaginal, toda la flora de la madre pasa al niño, pero cuando se nace por cesárea, pues esa flora no la tenemos. Y normalmente está relacionada con que después el bebé, ¿no? Pues empieza a tener problemas de dermatitis y demás. Y también vamos a ayudar, ¿no? Que sobre todo mi especialización es aquí, neuroinflamación y problemas digestivos, en problemas de ansiedad, de estrés, fatiga crónica, insomnio, ¿no? Como os digo, esto y esto está súper relacionado, que es lo que sobre todo vamos a centrarlo en la charla de hoy. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar un poco ¿no? Ese eje microbiota intestino-cerebro. Antes que nada vamos a explicar qué es la microbiota, ¿no? La microbiota es ese conjunto de microorganismos que tenemos a nivel, ¿no? que colonizan todo el cuerpo. No solamente en el intestino, también en la piel, la mucosa, la zona urogenital. Aquí vamos a centrarnos, cuando yo hablo de microbiota me refiero a la microbiota intestinal, ¿vale? Entonces, cuando la microbiota está conformada por virus, parásitos, hongos, bacterias, está en equilibrio, no hay ningún problema. Cuando empieza a desequilibrarse o cuando empiezan a sobrecrecer algunas y a faltar otras es cuando empiezan esos problemas. Entonces, aquí, digamos, vamos a destacar como eje principal en este, o sea, como nervio principal en este eje, el nervio vago, ¿vale? El nervio vago pertenece a un nervio del sistema nervioso parasimpático que se encarga de relajarnos. Entonces, aquí hay una íntima conexión y todo lo que es la zona, o sea, parte de la corteza cerebral y inerva todo en la zona del tracto digestivo hasta llegar al intestino. Aquellos neurotransmisores, dopamina, serotonina, cortisol, ¿vale? Que se segregan aquí, empiezan a afectar aquí. Y cuando empieza a haber un desequilibrio de bacterias en esta zona, las bacterias también segregan sustancias. Entonces, a través de esta comunicación, también empieza a afectar al sistema nervioso. Imagino que habéis escuchado hablar del cortisol, ¿vale? El cortisol es una hormona que es la hormona del estrés. Es un antiinflamatorio natural. En dosis adecuadas, pues nos protege. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un estrés mantenido en el tiempo, este cortisol, digamos, aumenta mucho en su nivel sanguíneo. Entonces, ese exceso de cortisol nos inflama, ¿vale? Y ahí empiezan a haber problemas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver más adelante las diapositivas, vamos a ver el estado de biosis y disbiosis, que es cuando empiezan a haber esos desequilibrios y esos problemas que estamos hablando. ¿Qué es la inflamación crónica? O sea, detrás de todas estas patologías pueden ser cáncer, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, problemas de depresión, anemia, ¿vale? Detrás de todo esto suele haber una inflamación crónica de bajo grado, que no nos damos cuenta, es silente. Lo que pasa es que empezamos a ver eso, aparecen ciertas patologías que no nos encontramos bien. ¿Cuáles son las causas de la inflamación crónica de bajo grado? Pues, por ejemplo, la obesidad. No por el exceso de peso en sí, sino por lo que supone a nivel fisiológico. Normalmente una persona que tiene un sobrepeso suele tener resistencia a la insulina, suele tener diabetes, suele tener hipercolesterolemia. Entonces empezamos ahí ya a tener cosas en el organismo que no funcionan bien. El sedentarismo también es una causa de inflamación de bajo grado. En la época del Paleolítico nosotros nos parábamos quietos, no había sofá, no había tele, o sea, nos levantábamos con la luz solar, iban a cazar, iban a recolectar y cuando se escondía el sol pues ya todo el mundo iba a dormir, ¿no? Y es que eso a lo largo de los años no tiene nada que ver con la sociedad moderna que tenemos ahora, ¿no? La mala dieta. Eh, ¿Cuánto se habla a día de hoy, ¿no? De alimentación, de ultraprocesado, dieta cetogénica, dieta carnívora, dieta vegetariana. Entonces, al final, lo importante, ¿no? Por lo menos a mí como me gusta explicarlo, a mí para el tema de la alimentación me gusta seguir el plato de Harvard, siempre y cuando no haya ningún problema de salud y demás, y no se individualiza, ¿no? Entonces, ¿el plato de Harvard en qué consiste? Pues nos imaginamos un plato, la mitad del plato vamos a tener verduras y frutas, de la otra mitad del plato un cuarto hidratos de carbono que sean complejos,
patata, si son harinas y demás que sean integrales. El trigo vamos a intentar evitarlo porque ya no tiene nada que ver el trigo de hace unos años de nuestros abuelos, ¿no? Con el trigo de ahora. Un cereal que me gusta mucho para consumir es el trigo sarraceno, que no lleva gluten y viene bien para las personas que son celíacas y los que no son celíacos y empiezan a tener también problemas digestivos, sientan bien. Si no, una celta, un centeno, aunque tenga gluten, si no hay ningún problema, no sería mala opción. Y proteínas, ¿no? Las proteínas, carne, pescado, huevos, quesos, lácteos que sean con su grasa y demás. Eso de productos light y demás, eso se lo inventó la industria alimentaria y eso no es necesario. Y también las grasas. Hace muchos años se demonizaron las grasas saturadas, no, obviamente ultraprocesados, ¿no? Y demás, eso pues momentos puntuales. Pero una grasa saludable, aceite de oliva virgen extra, que estamos en nuestra teca, ¿no? Grasa de aceite de coco, aguacates, aceitunas, ¿vale? Todo eso eh, es importante y bueno, todo ese equilibrio de alimentación hace que nos encontremos mejor. El estrés. Vivimos en la época de la prisa. Vamos todo el día corriendo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Casi que no tenemos tiempo para estar con nosotros mismos, para escuchar nuestro cuerpo, para ver qué nos hace falta. Vivimos como en un piloto automático. Y eso también hace que cause ese exceso de cortisol y esa inflamación de bajo grado. La microbiota, como vamos a ver más adelante, ese desequilibrio, ¿vale? Entre la población de los microorganismos que hemos hablado. Y aquí me gustaría tener una especial mención al ritmo circadiano. Como os he comentado hace poquito, antes se levantaban con la luz solar y cuando se iba el sol no nos íbamos a dormir. A día de hoy tenemos luces, tenemos ordenadores, tenemos pantalla. A cierta hora, a mí, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche o un poquito antes si puede ser, me gusta desconectar de todo. Pantallas, televisor, ordenador, móviles. ¿Por qué? Porque generan luz azul y la luz azul lo que hace es que inhibe la melatonina. La melatonina es una hormona que a nivel fisiológico durante el día está bajita, pero por la noche empieza a subir porque es lo que nos induce al sueño. Y entonces, claro, muchos problemas que hay de insomnio porque esa melatonina no se genera. ¿Por qué? Porque vamos todo el día súper excitados y cuando llegamos a casa seguimos con las pantallas, seguimos trabajando, seguimos mirando cosas, entonces no le damos opción a que esa hormona se segregue, ¿no? Entonces, bueno, existen suplementos y demás para poder complementarlas, pero como le comento yo en la farmacia, ¿no? A los pacientes, cuando tomes melatonina, media horita, una horita antes de acostarnos, no te pongas con pantalla, no te pongas con el ordenador ni con la televisión. Una luz tenue o un libro, lo que cada uno le venga bien, escuchar música, hacer respiraciones y así se inducirá más fácilmente el sueño. Vale, pues vamos a ver aquí de los términos eubiosis, disbiosis y permeabilidad intestinal. Eubiosis es que todos esos microorganismos están en equilibrio. Disbiosis es cuando hay un desequilibrio de esos microorganismos y empiezan a haber problemas de salud, que va asociado a la permeabilidad intestinal. Entonces, aquí en la pantalla de la derecha tenemos un estado de disbiosis y aquí en la izquierda de eubiosis. Como veis, aquí, estas son las células intestinales, ¿vale? Que se llaman enterocitos. Están todas unidas unas a otras, no hay ningún problema. Aquí hay huecos. Estos huecos es lo que se conoce como permeabilidad intestinal. Entonces, estos huecos lo que hacen es que las sustancias que liberan, ¿no? Y que segregan la microbiota, que normalmente si la microbiota está alterada son sustancias que son nocivas, pasan a un torrente sanguíneo. Si pasan a un torrente sanguíneo, empiezan a circular por todo nuestro organismo y hacen las funciones que no nos interesan. En este estado tenemos un sistema inmune hiperactivado, porque como os he comentado antes, el 80% del sistema inmune está en el aparato digestivo, en concreto en la zona intestinal. Y aquí, cuando empieza a haber esa activación del sistema inmune, empieza a haber un estado proinflamatorio. Entonces empezamos a tener problemas de salud. Cuando el intestino está correcto, cuando hay un estado de eubiosis, no hay permeabilidad, están las células unidas unas a otras, hay un sano equilibrio entre todo el ecosistema que hay un correcto funcionamiento, en este caso, como vamos a centrar la charla del eje intestino-cerebro, ¿vale? Y entonces todos los neurotransmisores hacen la función que tienen que tener y nos encontramos bien. Factores que no son modificables, ¿no? Que nacemos con ellos, la genética, la edad, el sexo, eso no depende de nosotros. Pero para tener todo esto bien gestionado, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que depende de nosotros?
la alimentación, el estilo de vida, como hemos hablado antes, que tengamos una buena forma de gestionar las emociones, que sepamos parar, que no seamos tan exigentes con nosotros mismos. Los antibióticos, los tratamientos antibióticos también se equilibran mucho la flora. ¿Por qué? Porque un antibiótico cuando hay, pues yo que sé, una cistitis, por ejemplo, ¿no? Que son muy recurrentes. El antibiótico elimina las bacterias malas, ¿no? Que nos están causando la infección, pero también elimina las bacterias buenas. Por eso la importancia de cuando se toma un antibiótico, dar un probiótico para repoblar esas bacterias muy buenas y evitar esos efectos secundarios que tienen muchos antibióticos, como son, por ejemplo, tener diarrea, ¿no? O molestias intestinales. Más adelante os voy a explicar que, aparte de antibióticos químicos, como conocéis, como una fosfomicina, un ciprofloxacina, una amoxicilina, también hay antibióticos naturales, ¿vale? A base de plantas que respetan más la flora, pero su efecto se hace más a largo plazo. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso autónomo se divide en varias ramas. Hola, buenas. Hola. Vale, el sistema nervioso se divide en el autónomo, vamos a dividirlo en tres partes. Sistema nervioso simpático, que es el que nos prepara para la lucha, para la huida. El típico de que si viene un tigre tenemos que salir corriendo, ¿no? El sistema nervioso parasimpático, que es el que nos vuelve al estado de calma, el que nos relaja, y el sistema nervioso entérico, que es el que relaciona la parte cerebral con la parte intestinal, ¿vale? Por eso se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, por esa comunicación que hemos hablado antes también del nervio vago. ¿Qué es lo que ocurre actualmente, ¿no? En la sociedad? Pues que vamos todos, o casi todos, con el sistema nervioso simpatizado, vamos siempre corriendo, vamos siempre deprisa. Entonces no le damos lugar a que este sistema actúe. Claro, si no volvemos al estado de calma, pues al final empiezan los problemas intestinales, empiezan otro tipo de problemas, empieza el pellizco en el estómago, los problemas de ansiedad, el que el diafragma no se contrae bien, no respiramos bien, ¿no? Y vivimos en un sistema nervioso simpatizado con las consecuencias del problema de salud que eso conlleva. Hola, buenas. Nada. Vamos a darle importancia dentro del sistema nervioso parasimpático al nervio vago, ¿no? Que hemos dicho antes que es el nervio importante que conecta desde la parte del corteza cerebral y va por todos los órganos hasta inervar el intestino. ¿Qué es lo que podemos hacer para estimular el nervio vago, ¿no? Si subimos parasimpático, bajamos el simpático. Pues, por ejemplo, podemos hacer realizar exhalaciones largas e inhalaciones más cortas. Inhalar, por ejemplo, en 4, mantener en 4 y expulsar en 4, así de forma repetida. O inhalar en 4, mantener en 5 y expulsar en 6, ¿vale? El contacto, podemos masajear el cuerpo. También al contactar, ¿no? Al darnos un abrazo, al tocarnos, se libera una hormona que es la oxitocina, que es la hormona del amor, por así decirlo, ¿no? Podemos pasear. El contacto con la naturaleza hace que se baje muchísimo nuestro nivel de estrés. Yo lo tengo visto y comprobado. Me voy a la playa, me voy sobre todo al campo, donde haya zona verde, y yo voy con mi cabeza funcionando mucho, pero ya la cabeza, una vez que pasa un ratito, va a otro nivel. Ya lo que me gusta mucho es descalzarme, ya sea en la playa, ya sea en el campo, ese contacto con nuestro organismo, con la naturaleza, si no lo habéis hecho, probarlo, es un antes y un después. Volvemos a un estado de calma casi de forma inmediata. El yoga, la meditación, ¿no? También nos ayuda a estimular este nervio, la risa, socializar, ¿no? Con personas que nos hacen sentir bien, nos sentirnos a gusto con nuestro entorno. Y cantar o tararear y repetir mantras. Con todas estas cosas podemos estimular el nervio vago y volver a ese estado de calma. Vale. ¿Qué herramientas utilizamos en una consulta de PNI, ¿no? Cuando viene un paciente, ¿no? Y nos cuenta, pues bueno, que viene por un problema de salud, o a lo mejor todavía no tiene nada diagnosticado, pero tiene síntomas difusos como de tengo ansiedad o tengo nerviosismo y no me siento bien la comida y no duermo bien, ¿no? Pues las herramientas que utilizamos son la suplementación,
aprender a alimentarnos de forma correcta, ¿no? Que muchas veces creemos que nos alimentamos bien, pero después nos damos cuenta que no, que faltan cosillas. La gestión emocional es una parte importante, ¿vale? El movernos, hacer deporte, movernos, los ritmos circadianos. Es importante tener unas horas de sueño mantenidas, unos ritmos de levantarnos a una hora y de acostarnos a una hora. Realmente los días no empiezan cuando suena el despertador por la mañana, los días empiezan cuando nos vamos a la cama. Dependiendo de cómo dormamos, así vamos a tener el día siguiente. Si dormimos bien, al día siguiente el día seguramente sea mejor. La noche que no dormimos bien, al día siguiente ya vamos un poco, nos levantamos como con el pie torcido, ¿no? Y tienen la explicación. Exponerlos al sol, ¿vale? Todos los días, ser posible, 20 minutitos, 30 minutitos, que no sean horas centrales. Ahora estamos en invierno y no hay problema, ¿no? Pero no nos vamos a exponer al sol sin protección solar 20 minutos en Sevilla en agosto con 50 grados a las 2 de la tarde. Entonces, ponernos todos los días 20 minutitos, 30 minutitos, en horas que no sean centrales, sin protección solar, después si queréis, si nos podemos poner protección solar, hace que se active la vitamina D, que es muy importante en muchos procesos hormonales, en muchos procesos en el organismo. El descanso digestivo. Muchas veces estamos todo el día picoteando y muchas veces mientras más nerviosos estemos, más picoteamos. Es como nuestra forma de descargar, ¿no? Ese estrés que tenemos. Si no le damos descanso digestivo al organismo, el organismo no se repara, el tubo digestivo no se limpia. Hay un movimiento que no sé si habéis escuchado, que es el complejo motor migratorio, que se activa cuando comemos. Nosotros comemos, ¿vale? Y al cabo, a las 2 horas o cosas así, se activa 1 hora o 2 horas, se activa ese movimiento, que se conoce como el barrendero, ¿vale? Va como limpiando el tubo digestivo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es comer 2 o 3 veces al día sin picotear. ¿Por qué? Porque si comemos a las 8 de la mañana, comemos a las 11, comemos a las 2, comemos a las 5, cenamos a las 8, no le damos tiempo a ese movimiento, a ese barrendero que se realice. Entonces, muchas veces empiezan a haber problemas digestivos por ese motivo. No quiere decir que estamos escritos que siempre sea así. También tenemos que escucharnos y ver la sensación de hambre. Si hay días que a media mañana tenemos hambre, comemos, y días que tenemos hambre a media tarde, también comemos. Depende de también el contexto. Yo estoy hablando para población general. Cuando hay patología hay que individualizar cada caso. Y el sueño, como os he dicho antes, que los días empiezan por la noche cuando nos acostamos y no cuando nos levantamos. Vale, vamos a hablar de qué tipo de suplementación, ¿no? Podemos utilizar cuando hay problemas o cuando hay, ¿no? Sintomatología del sistema nervioso o indigestivo, un aparato digestivo. No sé si habéis escuchado hablar de los adaptógenos, como por ejemplo la ashwagandha. La ashwagandha es una planta milenaria que lo que hace es que cuando estamos estresados equilibra, digamos, la fisiología en nuestro organismo, ¿vale? Y hace que el nivel de estrés pues, se rebaje. Si es verdad que vamos a hablar de plantas y vamos a hablar de suplementos, que sean plantas y suplementos no quiere decir que sean inocuos. Por ejemplo, la ashwagandha no se recomienda a personas que tengan problemas de tiroides. Entonces es importante que antes de tomar algún tipo de suplemento, pues que se comente, ¿no? Con algún profesional de la salud, ya sea médico, un farmacéutico o algún otro profesional que sea especialista en este tipo de suplementos. Vamos a hablar también de los aceites esenciales. No sé si lo habéis probado alguna vez. El aceite esencial de lavanda, el de mandarina, nos ayudan a relajar el sistema nervioso. ¿Cómo podemos utilizarlo? Utilizamos un par de gotitas, lo ponemos en las muñecas y frotamos. De esa manera entra en el torrente sanguíneo. Y después lo acercamos hacia la zona de la nariz y hacemos inhalaciones profundas. Entonces esas moléculas van al sistema nervioso y desencadenan la respuesta de neurotransmisores que se encargan de relajarnos. Plantas medicinales que seguramente conozcáis, ¿no? Como la valeriana, la pasiflora, el fino blanco, que se comercializan con muchos tipos de laboratorio, algunas van solas, otras van combinadas. A mí me gusta mucho utilizar las combinadas porque así se potencia el efecto, ¿no? De calmar y relajar. Y a lo mejor esto no habéis escuchado hablar mucho, que es el biglicinato de magnesio. Magnesio hay muchos tipos, está el citato, está el biglicinato, taurato, ¿vale? Como estamos hablando aquí en el caso del sistema nervioso, a mí de los que más me gustan es el biglicinato de magnesio. Un par de casolitas por la noche, por ejemplo, media horita, 1 horita antes de dormir, nos ayuda mucho, ya no a conciliar el sueño, sino a mantener un sistema nervioso de forma saludable. Esto aquí, este es un ejemplo, ¿vale? De que hay no solamente biglicinato, sino es una combinación que hay de magnesio que la verdad que es muy buen producto. El omega 3, ¿no? Que lo podemos encontrar de forma natural
en el pescado, ¿no? Sobre todo el pescado azul, salmón, el atún y demás. También se puede suplementar y actúa también como antiinflamatorio. Y la vitamina D, ¿vale? Lo que sí es importante es que cuando suplementamos la vitamina D, si la tomamos y no nos exponemos al sol, no se activa. Es importante tomarla y exponernos al sol. Aquí también os he puesto este producto que se llama Psicobren, que es del laboratorio de Nutribiótica, para que veáis que los probióticos también nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso. Normalmente se ha dicho que cuando hay problemas de depresión, problemas de ansiedad o cualquier otro tipo de patología del sistema nervioso, pero sobre todo ansiedad y depresión, se ha dicho que hay dos grupos de bacterias, que son los lactobacillus y los bifidobacterium, que bajan. Entonces, con este tipo de probióticos los aumentamos y pueden hacer no su función y pueden, digamos, sintetizar aquellas sustancias que son beneficiosas para nosotros. Suplementación del sistema digestivo. La melena de león. La melena de león se utiliza, como hemos hablado antes de la permeabilidad intestinal, para tapizar ese intestino para que se vuelva menos permeable, que no pasen esas sustancias nocivas al torrente sanguíneo y hagan los efectos que no deseamos. El espino amarillo. El espino amarillo se utiliza para reforzar mucosa, ya sea, mucosa oral, mucosa intestinal, mucosa ocular, ¿vale? Todo tipo de mucosa. Betaína y enzimas digestivas. No sé si habéis escuchado hablar de la hipocloridia. La hipocloridia es falta de ácido en el estómago. Entonces es importante que el estómago esté ácido para que degrade los alimentos, ¿no? De forma correcta. Cuando falta ácido en el estómago, empezamos a tener esa sensación de que se queda la comida dando vueltas, que no pasa, que la digestión nos dura 4 horas, que almorzamos y después no tenemos ganas de cenar. Pues la betaína lo que hace es que acidifica el estómago y ayuda a eso. Y las enzimas digestivas también lo que hacen es que cortan, ¿no? Esos alimentos para que se degraden mejor. Y después ya aquí os he puesto marcas conocidas como el Bienacid y el Iberogaz. El Bienacid va más enfocado a parte estomacal, a esos ardores, a ese reflujo, a esas digestiones. Y el Iberogaz, aparte de hacer esto, también se puede utilizar cuando hay gases. Y lo que hemos hablado también antes, probióticos y prebióticos. El prebiótico es lo que le da de alimento al probiótico. Los probióticos son los microorganismos que hemos dicho antes, que digamos están en ese equilibrio en la microbiota intestinal, que faltan esos microorganismos, entonces con los probióticos los suplementamos para que podamos repoblar el intestino de forma correcta. Y el prebiótico es lo que le da de alimento al probiótico, que también se puede utilizar, o sea, lo podemos encontrar en alimentos, se pueden utilizar en suplementación. ¿Vale? Aquí os he puesto los ejemplos que hemos hablado antes, el Bienacid, que imagino que lo conocéis, el Hidrovac, que son los que más anuncian la tele, el Enteral, por ejemplo, que es un probiótico también del laboratorio de Nutribiótica, que se suele utilizar, por ejemplo, cuando hay diarrea. De repente cogemos un virus o nos sienta algo mal, tenemos diarrea, ¿vale? Y nos ayuda a reequilibrar esa flora. Y aparte de que nos ayuda a reequilibrar esa flora, lleva una cepa, Saccharomyces boulardii, que también ayuda a eliminar esa cepa patógena que nos está produciendo la infección que tengamos. Las enzimas digestivas, lo que actúa, ¿no? A nivel de la permeabilidad intestinal. Y aquí os he puesto este, que es un ejemplo de Killing Test, que antes os he hablado de que había antibióticos que eran químicos, lo que ya conocíamos como fosfomicina, amoxicilina y largo, etc. Bueno, pues también hay antibióticos naturales, como son el aceite esencial de orégano, como es la berberina, ¿vale? Entonces, hay productos que lo llevan solo o lo llevan combinado y podemos tratar ciertas infecciones con estos tipos de antibióticos naturales. De esta manera, se va a perder menos flora buena, pero el efecto, o sea, vamos a tener que tomar más tiempo un antibiótico natural que un antibiótico químico. El beneficio, pues que la flora no se altera tanto, pero como digo siempre, no es ni una cosa ni la otra, depende de la persona, depende del contexto. Cuando hay que tomar medicación química, se toma medicación química, cuando hay que tomar la natural, se toma natural, ¿vale? Pero que no es una o la otra, que dependiendo de cada caso, se elige más una o la otra. Si es verdad que yo como no soy médico, soy farmacéutica, podemos pautar esto. En el caso de que, por ejemplo, alguien que viene a la consulta que tiene un SIBO y yo le digo las dos opciones, tienes opción de tomarte el químico o de tomarte el natural. Yo te puedo indicar el natural, el químico. Si hemos hecho pruebas, pues que vas con estas pruebas a tu médico te prescribe el antibiótico que considere más oportuno.
Y ahora vamos al caso práctico del colon irritable, ¿no? Vamos a descubrir qué puede haber detrás de un colon irritable. Entonces, vamos a llamar a Ana, ¿vale? Un caso real, a esta paciente. Ana viene a la consulta porque tiene cambio en las disposiciones de las heces. De repente hay momentos que está estreñida y momentos que tiene diarrea. No le sienta la comida bien. A lo mejor almuerza y no tiene ganas de cenar porque todavía es como que está haciendo la digestión. Es una persona que no tiene ningún problema aparente en su vida para preocuparse, pero está como muy en alerta, está como muy irritable, como muy angustiada, con esa sensación de que no puede respirar bien. Y bueno, viene a pedir ayuda para ver cómo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En este caso, ¿vale? Hay muchas pruebas que se pueden hacer según la sintomatología que la persona presente, pues podemos pedir una analítica de sangre, ¿no? Que se la haga su médico de cabecera. Y para valorar el estado de la microbiota, pedimos un test de PCR, ¿vale? Para ver cómo está toda esa microbiota y ahí es como una fotografía del intestino en ese momento. Que ahora os enseñaré cómo es el test. Entonces ahí vemos qué bacterias están, o sea, qué microorganismos están en exceso, cuáles están en defecto y podemos ir como afinar con los productos que a esa persona le hace falta. El test de lactulosa, por ejemplo, se utiliza para saber si una persona tiene SIBO o no. Entonces, se estudia el caso. Para mí es muy importante la anamnesis. La persona que viene me dice, me pasa esto, ¿no? Vale. Y a raíz de lo que le pasa, le hago una serie de batería de preguntas. Yo voy por todos los sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema hormonal y demás, pero sobre todo me enfoco en la vida y el contexto de esa persona. No hay dos colon irritables iguales, aunque sean los dos por un SIBO de hidrógeno, porque cada persona tiene un contexto, cada persona tiene una vida, ¿no? Entonces la importancia de escuchar a esa persona, que esa persona se sienta atendida, se siente comprendida y se siente acompañada, porque yo se lo digo a mis pacientes, o sea, yo te voy a guiar, pero el trabajo tienes que hacer tú. Aquí voy a estar para que me preguntes lo que necesites, pero el trabajo lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? Y darle ese papel al paciente, que muchas veces, dame la pastilla para que me cure. No, 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 la pastilla no cura. La pastilla ayuda, pero hay que hacer muchas veces cambios en nuestros hábitos de vida para volver o sea, para tener soluciones reales. Si no, a lo mejor una persona que tiene ansiedad va al médico, toma el paracetamol. Pero ¿qué es lo que te hace sentir ansiedad? A lo mejor está en un trabajo que no le gusta, que no se siente realizada, a lo mejor no tiene momentos para ella, a lo mejor no sabe decir que no, a todo el mundo le dice que sí, está para todo el mundo, pero para ella no tiene tiempo, y un largo etcétera. Entonces, claro, si esa persona no trabaja esa parte de sí, no podemos cambiar, ¿no? Ese estado por mucho alprazolam o por muchas otras cosas que vemos. Vale, aquí os enseño, ¿no? El test de microbiota. En este caso, por ejemplo, aquí están todos los grupos de microorganismos. Esta persona tenía un índice de Firmicutes bacterides, ¿vale? Que lo tenía bastante alto. Aquí en azul se ve cuáles son las bacterias, ¿no? O, la microbiota que está en falta. En rojo, aquí que en este caso son los parásitos, se ve cuáles son los parásitos que hay más presencia de la que debería haber, ¿vale? Entonces, en este caso, esta persona que tenía colon irritable, pues tenía un sobrecrecimiento de parásitos y tenía una disbiosis intestinal porque había microorganismos que tenían defectos y había que repoblarlos, ¿no? Entonces, claro, ahí empezamos ya a ver el por qué estaba nerviosa, el por qué no dormía bien. Cuando empezamos a darle la pauta, en este caso ella quería antibióticos naturales, porque ya en su momento probó antibióticos químicos y no quería volver a repetirlo. Antibióticos naturales, suplementación a su caso. Esta mujer, recuerdo, que tomaba por las noches el lorazepam y ella quería dejarlo. Entonces, claro, era como, lo quiero dejar, pero no me atrevo, pero ¿cómo lo hago, no? Digo, bueno, ¿llevas cuántos años tomando el lorazepam? 10 años, ¿vale? Si has estado 10 años tomándolo, no hay prisa por dejarlo. Vamos a dejarlo, ¿no? Vamos a seguir una pauta, un protocolo, que ahora de hecho hay un programa que se llama BenzoStop. No sé si alguien de aquí toma benzodiazepina, pero ahora no se receta más de 3 meses para valorar a quién le hace falta tomar una benzodiazepina de forma más prolongada o no, porque crean dependencia, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra, aparte del tema digestivo, y algo que me hizo sentir muy bien a mí como profesional fue que ella dejó de tomar lorazepam. O sea, después de 4 meses de retirada,
poquito a poco, tomando magnesio, tomando otra serie de suplementos y demás, y esto de nervioso, después de 10 años, pues ya no tengo lorazepam. Entonces, no solamente es que vayamos evolucionando y solucionando los problemas digestivos, sino que ya no depende de una pastilla para dormir, ¿no? Lo importante que le hace sentir uno a eso. No, este es el de microbiota. Es el de microbiota intestinal, el del PCR. No, no, el de Sibófone se suele hacer con aire expirado. Se tiene que soplar en unos tubitos y sale una gráfica con distintos gases y se ve cómo crecen los gases. Este es un test de PCR como el que se hace para el COVID, pero se hace en este. Se coge una muestra de heces, ¿vale? Y el laboratorio, pues a través de la técnica de PCR, esto es como una fotografía de ese momento, de ese día, de las heces. Y valora cómo está el estado de la microbiota y eso, de que hay en exceso, que hay en defecto, que falta, ¿vale? Y por eso cuando hacemos esto es un tratamiento a medida, porque sabemos que falta y que sobra y que está en exceso. Cuando estos test son caros, no son baratos, ustedes pueden costar, depende del laboratorio, de 200 euros para arriba, entonces todo el mundo nos hace estos test. Valoramos a través de sintomatología, muchas veces no hace falta hacer el test para empezar a hacer el tratamiento, vamos probando, ¿no? Según la sintomatología que presente la persona y si ya no vemos que no avanza, pues a lo mejor ya sí, pues decir, venga, vale, pues voy a hacer test. Pero de entrada no hay por qué hacerse este test. Pero personas que llevan 10 años con problemas intestinales, que han ido a todos los sitios, que han tomado muchos antibióticos y muchos otros medicamentos o suplementos y no solucionan el problema, pues bueno, tenemos esta herramienta que, digamos, podemos ir más a afinar, ¿no? Esa pauta. ¿Qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Cuál puede ser el origen del colon irritable? Pues una insuficiencia pancreática, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o de cándidas, o de arqueas, parásitos, como en el caso que os he explicado, la disbiosis, que es el desequilibrio, ¿no? Que hay en la microbiota intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, hay muchas celiaquías que no se diagnostican, y también hay muchas, bueno, no se diagnostican no, porque las pruebas que se hacen no son suficientes porque es algo que es complejo de diagnosticar, no solamente con ciertos parámetros. E intolerancias alimentarias. Muchas personas lo que tienen es una intolerancia a la fructosa, a la lactosa, al sorbitol, pero no se han realizado esas pruebas. Yo es que me encuentro de todo en la consulta. Me encuentro a pacientes que vienen que ya han hecho muchas pruebas y saben que tienen una intolerancia a la fructosa, a la lactosa y saben que tienen un SIBO, y hay pacientes que no le han hecho nada. Porque claro, cuando no le han hecho nada, pues se le deriva. Oye, mira, pues, ¿por qué no le preguntas a tu médico? Normalmente a través de seguro privado, porque la seguridad social está bastante colapsada y es complejo que hagan estas cosas, que, ¿no? El recibo y demás. Pero bueno, eso, me encuentro de todo. Hay gente que viene con muchas pruebas porque ya ha ido a muchos profesionales y gente que, claro, cuando de repente lleva hace mucho tiempo, no le han hecho ningún tipo de prueba y se hace una prueba de intolerancia a la lactosa y descubre que eso es lo que le pasa, se arregla el intestino a lo largo del tiempo, ¿no? Porque al igual que pasan muchos años en que se desequilibre la microbiota, reequilibrar la microbiota requiere de tiempo, de paciencia y de esfuerzo, ¿no? Pues bueno, la persona cuando sabe que hay un motivo por el que se encuentra así, pues ya toma conciencia, se relaja en el sentido de, vale, ya sé lo que tengo y ahora vamos a trabajar para poder solucionarlo, ¿no? Vale, y vamos a terminar la charla con, bueno, ¿qué depende de nosotros? Como hemos dicho antes, ¿no? Para tener un buen estado de salud. Hay cosas que no dependen de nosotros, los factores genéticos, el sexo y demás, ¿no? Pero hay algo que sí depende de nosotros, que es lo que hacemos con nuestra vida. Podemos alimentarnos de forma sana y equilibrada, ¿vale? Os he explicado antes el tema del plato de Harvard, evitando los ultraprocesados, los azúcares, el alcohol. O sea, esto es el 80% de nuestra alimentación. También tenemos vida social, también tenemos bodas, tenemos eventos los fines de semana con amigos y demás. Sí, es verdad que, bueno, cuando hay un problema de salud, un problema digestivo, pues a lo mejor durante una temporada se es un poco más estricto en eso porque la persona no se encuentra bien. Pero bueno, estamos hablando en general de hábitos generales, ¿no? Hay también ahora mucha gente que tiene trastorno de la conducta alimentaria, que es porque se van al extremo contrario, al no como esto, no como esto y no como esto. Entonces, claro, esa restricción hasta al final luego que, bueno, porque se den atracones, que no se encuentren bien, entonces, bueno, todo en su justo equilibrio, pero sí es verdad que basemos nuestra alimentación el 80-90% en lo que hemos hablado antes, ¿no? El descanso digestivo, ¿vale? Sobre todo entre la cena y el desayuno, vamos a intentar dejar unas 12 horas, que eso es muy fácil, porque eso es algo fisiológico. Cenar a las 9 de la noche y a las 9 de la mañana desayunar, que es algo que podemos hacer, ¿no? Y no estar picoteando de forma constante.
y realizar 2 o 3 comidas al día. Buena gestión emocional, ¿no? Como hemos hablado también, pues bueno, estamos en un momento social en que tenemos que llegar a todo y tenemos que hacer de todo y es como que no paramos, ¿no? Y esa autoexigencia y ese perfeccionismo hace que no dediquemos un tiempo para nosotros, con lo importante que es. A lo mejor hay contextos que no permiten dedicarte mucho tiempo, pero todo el mundo puede sacar 20 minutitos al día para estar consigo mismo y saber por dónde va, ¿no? Y qué le va haciendo falta. Movernos, ¿vale? Los de los 10.000 pasos algo relativo, pero bueno, que estemos en movimiento, que paseemos, que hagamos deporte, ya sea también de fuerza y aeróbico. El ejercicio de fuerza tiene más importancia de lo que nos pensamos, sobre todo a partir de los 50 años, es imprescindible, y en personas con enfermedades autoinmunes, así que tenga bastante mejoría. La exposición a la luz solar, también lo hemos hablado antes, ¿no? Esos 20 minutitos en protección solar que nos sean horas centrales del día, y el ver amanecer y atardecer hace que, digamos, nuestro ojo y nuestra mente perciba que empieza el día y que se acaba el día. Entonces, eso hace que en nuestro organismo se segreguen una serie de hormonas y demás y que se regulen bien los ritmos circadianos. Cenar 2 o 3 horas antes de acostarnos, porque si cenamos justo antes de acostarnos, nuestro organismo puede invertir energía en una cosa u otra, no en 2 cosas a la vez. O invierte energía en hacer la digestión, o invierte energía en prepararnos para el sueño, ¿vale? Por eso la importancia de acostarnos con el estómago ya después de 2 o 3 horas. Y si no lo habéis comprobado seguramente, después de una noche de evento, de una boda, de una reunión con amigos, que comemos de todo y nos vamos a la cama, esa noche estamos más inquietos, dormimos peor, ¿vale? Y dormir 7 u 8 horas. ¿Vale? Eso sí, sí es importante para que con el sueño se reparan todos los sistemas que tienen que repararse y que empecemos el día siguiente con la mejor energía y la mejor ilusión del mundo, ¿vale? Así que bueno, termino la ponencia con una frase que me gusta mucho de Vicente Bator, que es que el secreto para tener buena salud es que el cuerpo se agite y que la mente repose, ¿vale? Así que espero que os haya gustado y muchas gracias. Sí. Vale. Como hemos hablado de que no paramos y que vamos todos corriendo y hoy viene después de la semana, si os parece bien, vamos a simular el medio vago y he preparado, cogido una meditación de 5 o 6 minutillos, ¿vale? Y así estamos aquí relajados y demás, ya salimos a la calle y ya vemos al Cristo o a lo que tengamos que ver. Sí, después de la meditación hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda o algo, pues podemos preguntar tanto los de casa como los de aquí. Calma, ¿puede ser? Calma. Espera, yo lo tengo aquí. Es de mi móvil. ¿Se escucha, vale? Esa calma con mi meditación. ¿Se puede utilizar el móvil? ¿Se escucha bien? Yo creo que sí. Antes a lo mejor se escuchaba bien, como la sala no es muy grande. ¿Lo escucháis bien? Precisamente por ello, aprender a utilizar herramientas que nuestros estados se hacen cada vez la respiración es un control de estados. Así que ahora aprenderás a utilizar para comenzar siempre con algo silencioso. Por eso no importa la posición, solo que estés cómodamente durante los siguientes minutos. Cerrando los ojos y comienza a llevar tu atención a la respiración. No te preocupes porque yo te guiaré durante toda la práctica. Tú solo ves siguiendo mi voz. Inhala por la nariz, sintiendo el aire fresco que entra en tus pulmones y exhala suavemente, también por tu nariz. Deja salir todo el aire con suavidad.
Continúa respirando así, inhalando profundamente y exhalando suavemente, permitiendo que tu cuerpo se relaje y tu mente se vuelva más tranquila. Ahora realiza conmigo el siguiente ejercicio. Vamos a inhalar en 4 tiempos y a exhalar en 6. Un ritmo de respiración lento que calmará por completo tu cuerpo y lo sacará de cualquier estado de estrés al que estés sometido. Yo te guiaré durante toda la respiración. Comenzamos. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toma aire en 1, 2, 3, 4. Suelta en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toma aire 1, 2, 3, 4. Suelta en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Última. Toma aire en 1, 2, 3, 4. Suelta en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora vuelve a respirar de forma natural, dejando que el aire entre y salga a su propio ritmo. Permite que tu cuerpo y tu mente se sientan más ligeros y relajados con cada respiración. Siente cómo la relajación se extiende por todo tu cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la cima de tu cabeza. Disfruta de la paz y tranquilidad de este momento. Cuando estés listo o lista, lentamente abre los ojos y regresa al momento presente. Lleva contigo esta sensación de relajación profunda a lo largo de tu día, sabiendo que puedes volver a esta meditación
siempre que lo necesite, sobre todo para volver a sentirte en calma y en equilibrio. Muchas gracias por respirar conmigo. ¿Qué tal? Por si queréis buscarlo, o si no, luego lo comparto por WhatsApp. Hay un chico que se llama Rubén Sosa, creo que es, que tiene el canal de YouTube Medita por el Mundo. Y a mí me acompaña por la mañana, por la mediodía, por la noche. Porque es que es maravilloso, tiene una voz que la verdad que relaja mucho, ¿no? Bueno, pues así conseguimos relajar nuestro sistema simpático y estimular el parasimpático. Espero que os haya gustado la charla, espero que hayáis aprendido. Espero que hayáis desconectado de la semana, ¿no? Del ritmo de la semana. Y nada, si queréis abrimos el turno de preguntas por si tenéis alguna duda. Si no, de todas formas, os dije antes, os dejé por aquí el mail y el teléfono, ¿vale? Que cualquier cosa estoy ahí al otro lado a vuestra disposición, ¿vale? Así que muchas gracias. Sí. Yo soy farmacéutica y PNI. Entonces, claro, yo paso consultas, tengo consulta online. ¿Vale? Yo ahora mismo que estoy trabajando en una oficina de farmacia en Huelva y tengo la consulta online. Entonces, cuando ya deje de trabajar en la oficina de farmacia, intentaré hacerlo de forma física, pero ahora mismo no me da para hacerlo física. ¿Vale? Claro. Pero has ido al médico digestivo, te ha hecho, o sea, muchas veces hacen pruebas o sea, cuando va uno al médico digestivo, la biopsia también. Claro, no, es que muchas veces ni con la biopsia, ni con los parámetros tampoco que se buscan, ¿no? Inflamatorios y demás, hay que buscar mucho. O sea, tener un diagnóstico de celiaquía es complejo. Diagnosticar celiaquía, yo sé por compañeros médicos que tengo médicos digestivos. Y hay muchas personas que no resuelven también los problemas que tienen porque no, o sea, tienen una celiaquía, pero en las pruebas que le hacen no sale. Pero es verdad que cuando uno va al médico digestivo con sintomatología de estreñimiento, diarrea, no me sientan las cosas bien, y ya no solamente digestivo, también extradigestivo, ansiedad, no me concentro, niebla mental, estoy aturdida, empiezan a hacer pruebas, sobre todo, descartan enfermedades inflamatorias intestinales, ¿vale? Y cuando ya lo descartan y demás, pues eso, empiezan a ver si hay intolerancias, si hay nocivo, y si no, pues al final, cuando encuadra dentro de cambios en las disposiciones de las heces, no me sienta bien la comida, ciertos alimentos, al final la etiqueta es con los irritables porque no hay más herramientas, ¿no? Para en ese momento tampoco hecho ¿no? Que la especialización que yo tengo compañeros médicos que lo hacen también, pero en una consulta de seguridad social no se puede hacer, porque una consulta esta estamos una hora y media, depende, pero una hora haciendo una anamnesis, haciendo preguntas, escuchando al paciente, qué le pasa aquí, cuando comes esto, qué te pasa, y eso no hay tiempo material, aunque la persona quiera hacerlo en la seguridad social, que ya sabéis que está bastante colapsada. ¿Vale? Si quieres, de todas formas, tú me escribes al WhatsApp o al mail y vamos a ver qué tipo de test te puedes hacer, dependiendo de, ¿no? de los problemas que tengas y demás. ¿Vale? Así. Dime. La forma de la tiene mucho que ver la forma. Yo creo que te refieres a la escala de Bristol, ¿no? Que hay una, si ponéis en internet escala de Bristol, hay como 7 tipos de que se pueden tener. Desde diarrea hasta estreñimiento. Hay 7 formas. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro intestino está bien? Pues normalmente cuando por la mañana nos levantamos y vamos al baño, porque es como algo muy, muy regular, y cuando las heces tienen una forma de plátano, ¿vale? No tienen trozos de comida, no tienen mucosidad, por supuesto no hay sangre, si hay sangre eso es un signo de alarma en el que hay que acudir al médico, pero sobre todo eso, es en forma de churro, que no son explosivas, que no tenemos dolor al ir al baño, que no cuesta trabajo, no son bolitas, que en ese caso son estreñimientos, que no es que de repente me levanto y tengo que ir al baño incluso antes que de desayunar, pero de forma urgente,
Entonces, una muestra de que nuestro intestino está bien es ir al baño de forma regular, normalmente una vez al día, y tener este en forma de bichito. Si queréis, cuando lleguéis a casa, además ponéis escala de Richard y ahí aparecerá esa forma. ¿Vale? A vosotros. Mira, una cosa que quería preguntar, en el caso de yo tengo diverticulitis, sí. Entonces, esta vez pues, me mandaron antibióticos porque se podría tomar ese caso de antibióticos naturales que tú aconsejas antes de yo. Claro, pero habría que ver qué tipo. Se podría. De hecho, tuve una paciente con diverticulitis también y que tenía signos de repetición y hay que estudiar muy bien en qué momento esté, cómo están, porque claro, los divertículos cuando se inflaman es cuando empiezan a dar problemas, ¿no? Entonces hay que ver bien el historial del paciente, cada cuánto tiene como esos brotes y demás para valorarlo. Incluso muchas veces hago un trabajo conjunto con otros compañeros. Yo trabajo con psicólogos, con nutricionistas, con entrenadores personales, con fisios, con médicos. Al final, cada uno desde su campo, entre todos nos colaboramos. Sí, es importante porque al final cada uno tiene su especialidad, ¿no? Y yo al final creo en eso, en que todos los profesionales podemos ayudar de distinta manera y así abordar todo al paciente de forma integral. Lo que pasa que es eso, que no es un estilo de medicina que se suele hacer, pero por suerte cada vez se tiende más a eso. Se tiende más a eso y es que tiene que ver la mente con el intestino, con el hígado, el sistema hormonal, con, por ejemplo, las reglas. Las reglas no tienen por qué doler. Y muchas mujeres normalizamos que las reglas duelen mucho. A no ser que tenga una endometriosis o algo, que eso ya es otra cosa, una regla no tiene por qué doler. Nos inflamamos, ¿no? En estos días y demás, pero dolor insoportable, tener que estar todos los meses tomándonos ibuprofenos y antiinflamatorios y demás. Yo recuerdo una chica que tenía dolores menstruales constantes y demás, y siempre se tenía que tomar un antiinflamatorio, fuese que fuese. Digo, tú haz la cuenta de la cantidad de inflamatorios que tomas a lo largo de tu vida, porque todos los meses te vas a la regla y tienes que tomar antiinflamatorios 3-4 días. Pues suma esos 3-4 días, los 15 años que llevas de regla. Eso no es normal, pero lo normalizamos porque nadie nos ha dicho que eso no es normal, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos, cada vez hay más información en que se pueden valorar otras cosas, en cómo la alimentación es importante a la hora también de tener, o sea, cuando estamos en la regla estamos inflamados y inflamadas, y si comemos ultraprocesados y demás, nos va a doler más, porque eso va a hacer que nuestro organismo se inflame. Entonces, si comemos proteínas, grasas saludables, hidratos de carbono complejos, verduras, vamos a bajar ese estado inflamatorio. Entonces, muchas veces, o sea, a mí muchas veces en la farmacia, en el mostrador, dame la pastilla de tal, yo quiero que algo que me quite de lo que tengo. No, es que, o sea, la medicación, la suplementación es una herramienta, pero es que hay que valorar qué es aquello que nos lleva a ese estado en el que nos encontramos, ¿no? Lo que os hablaba antes de una persona que tiene ansiedad porque no se encuentra bien en el trabajo o porque es muy perfeccionista. Es que hasta que esa persona no trabaja en su perfeccionismo y a lo mejor tome la decisión de cambiar de trabajo cuando sea posible, por mucho que tomemos medicación, ansiolíticos, antidepresivos, eso no se va a resolver. Entonces, eso se puede extender a mucho, ¿no? A muchas partes. Pero es eso, a mí me gusta saber el por qué. Vamos a ver de dónde viene esto y sabiendo de dónde viene esto, vamos trazando un camino. Oye, podemos seguir este camino, vamos transitando en él y de repente nos damos cuenta que este camino no es para nosotros. Bueno, vamos a probar otro, vamos a probar otro. Hay muchas opciones, pero vamos a ir empezando de paso a paso. Porque yo, muchas veces en la farmacia, cuando vienen y me dicen, pero yo quiero que me cure, dame algo para que me cure. Digo, que yo te puedo dar algo para que te ayude, pero es que te cure de tú con lo que tú haces, comiendo bien, haciendo deporte, durmiendo bien. Si tú no haces esas cosas, no vas a tener un buen estado de salud. Y todo el mundo tenemos momentos estresantes y demás, pero momentos, no que eso se cronifique en el tiempo. Mira, yo ya sé cómo trabaja ella, afortunadamente. Pero como sé que hay gente conectada que está en un punto que yo, vale. me gustaría que le explicara, que me encantó cuando lo hiciste conmigo, esa relación que hay entre las que estamos ahora en la menopausia, con jaqueca, estado de ánimo muy alternado, y lo que me comentaste de cómo funciona la persona, o sea, lo de que el hígado no está metabolizando o el intestino no está permeando, está pasando. Sí. Porque
es que por eso en mi caso la BTK va totalmente relacionada con la alimentación y cuando yo me lo explico lo entendía, claro. Claro, porque realmente, a ver, los estrógenos se metabolizan a través del hígado, ¿no? Entonces, si nuestro hígado no funciona correctamente, no se van a poder metabolizar bien. Eso es una opción. Otra opción es que, aunque nuestro hígado funciona correctamente, al metabolizarlo, llegan al intestino, pero el intestino es el que no funciona bien. Y si el intestino no funciona bien, vuelven al hígado. Entonces, es un círculo que no, o sea, no hay, aunque se elimine por la primera parte, que es el hígado, no se elimina después a través del intestino, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso. Tenemos que valorar si es por la parte hepática, si es por la parte intestinal o si es por las dos partes. Está todo relacionado, como os digo. Del tema de los estrógenos. Ya en Estados Unidos están trabajando medicamentos que están autorizados en los yo tengo el artículo en PDF porque ya lo escuché y lo investigué y me lo encontré en internet, ¿no? Hay unas neuronas en el hipotálamo que son las relacionadas con la termorregulación, pero que por un error evaluativo, porque no somos perfectos, nuestro organismo es perfecto, cuando bajan los estrógenos en algunas mujeres, interpretan esas neuronas que abajo y provocan los. Entonces, bueno, eso es súper reciente. Sí, pues si me lo puedes pasar, porque yo no lo desconocía. 2023, ¿no? Y entonces han creado un medicamento que ya estaba aprobado en Europa, ¿no? Que va a inhibir con un neurotransmisor, lo que sea, estas neuronas y entonces pesan los pocos, porque tampoco se está muy serio también. Yo siempre había pensado que ahí eran por sus circuitos, o sea, tenía que haber un fallo porque Claro. ¿Qué? Lo podría investigar, lo que pasa es que yo como estoy especializada más en intestino y sistema nervioso, pero lo podría investigar. Sí, sí. La carrera del sistema nervioso porque me fascina. Entonces, de repente encontré esto porque no sé, pues no tengo lo que hace el sí, algo he escuchado sobre él. No, es que yo empecé conmigo en la parte de lo que y después de 10 años el curso de apruebo industrial me ha bajado al 80%, un 80%, es decir, que la medicación usted me ha reducido a la mínima y entonces él hace como lo que tú dices, tienes que trabajar, pero tú no te das la solución. Claro, él te puede ayudar con suplementos, con herramientas, con medicación, pero al final somos nosotros. ¿No? ¿No te utiliza nada? Pero es biología. Ah, vale. Porque es otra parte diferente al tema de la microbiota, ¿vale? Vale. Él habla del sistema neuroinmune. Vale. Y entonces, igual que las neuronas tienen ese rol evaluativo de que interpretan la baja de estrógenos como baja de estrógenos, y hay un estudio científico en una revista científica, resulta que es que ya hay trabajos también en Australia. Esto lo están haciendo muchos fisioterapeutas. O sea, este hombre que trabaja con fisioterapeutas y acaba de escribir un libro que se llama El dolor crónico. Sobre todo por lo de las etiquetas. Vale. Cuando ya de repente los médicos no saben lo que es, pues sigue total, pues entonces etiqueta migraña, etiqueta fibromialgia, etiqueta colon irritable, pues claro. no saben lo que es. Esa entrevista donde la charla de él. Claro. Y digo, tengo una época de ahí. Claro. Yo creo que también me suena, porque él también puede ser que trabaje algo de tinnitus, porque yo creo que él me suena de esto. Esto me suena, creo que de eso. Claro. Porque ahí se integra todo el tema psicológico Claro. Integra lo que sube por el medio bajo, pero también integra lo que percibe alrededor, porque es como un disco que integra todo. O sea, lo que tú dices, si en un león tengo que correr, en este momento puedo correr hasta que un poquito para partir de ese momento no se puede. Claro. Porque el cerebro anula la señal de
realidad actual inflama. No es falta, unos estados de alerta, hay una cerebro que eso sí ve que se activa, no sabemos por qué se activa, o sea, Sí. entonces, él lo que da es información como si tú estudiases, ponte que te pones a aprender inglés, ¿no? Pues un año aprendí a estudiar inglés y al cabo de un año, simplemente porque lo he estudiado, acabo un día me llaman una llamada de inglés y hablo inglés. que puedo hablar inglés. Entonces, lo que hace es ponerte a explicar todo, pero eso con artículos científicos te llevan a otro. Claro. Y cuando has terminado el curso, resulta que tu cerebro ha integrado esta información. Tú no has hecho nada, porque y entonces, no sé si conocéis a Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra. A mí ya me encanta. Y tiene una frase que dice, comprender es aliviar. Y es que me encanta, porque es verdad, cuando uno entiende lo que le pasa, ya puede buscar soluciones, ¿no? Así funciona. Oye, pues el libro ese que has comentado me... pero desaprendiendo la migraña, el título de Sapiens, porque dice sabio, pero no demasiado porque el organismo no es perfecto y entonces el sistema es igual que él lo explica muy bien con la alergia, por ejemplo. La alergia es el sistema inmunitario y es un error del sistema inmunitario interpreta que el polen es como una bacteria y entonces es un error. Ahí no pueden actuar, pero en el sistema neurológico sí puedes actuar porque la información entra en el cerebro. Claro. Puedas modificarse con información. Sí, podemos cambiar creencias y demás. Claro. Por aquí hay una pregunta, ¿no? Bueno, un poco a lo que al hilo de lo que habéis visto, sí. Si a través de esta disciplina nos puede ayudar en algo con los síntomas de la menopausia. Sí, se puede. Ya digo, si yo... Has cambiado con el audio ahora me estoy escuchando. Se puede. Sí, porque los síntomas te refieres a sofoco, te refieres a irritabilidad, que la comida no sienta bien, que no duermes bien, cansancio. Sí. Podemos ayudar a eso. Gracias a ti. ¿En casa han escrito algo? ¿Tienen alguna pregunta los de casa? Vale. Dime. Que no escucho por aquí bien que tengo esto. Sí. ¿Se recomienda que sea una relación entrevista o cualquier especialista antes de tomarlo? ¿O cada uno decide tomarlo? Depende del suplemento, por ejemplo. Si una persona no tiene ningún problema de salud y quiere algo para dormir, pues depende de si ir a la farmacia, por ejemplo, ¿no? Y el profesional que está allí te preguntará seguramente